les decía que me preguntaba Milagros con respecto a si eran las nuevas teorías pedagógicas. En realidad, ¿a qué se llaman nuevas teorías? Yo les mandé el videíto que está basado en el capítulo 3 de la educación ayer, hoy y mañana. Nosotros ya lo habíamos como visto hace un tiempo, pero me pareció necesario volver a mirarlo, porque lo vimos así rápido, quiero que se entienda bien a qué apunta, no tanto los autores ni las teorías en sí, porque no es necesario, pero sí a qué apuntan. ¿Y dónde lo encuadramos? Digo que se encuentra en el capítulo 3 del ABC de la pedagogía, ¿sí? En ese capítulo hay un cuadro, que yo se los mostré en el video. El cuadro separa teorías del consenso, teorías del conflicto y nuevas teorías pedagógicas, o nuevas pedagogías críticas, dice algo así, nuevas pedagogías. Básicamente, ¿a qué refiere eso? La idea de esas teorías era pensar la función social de la escuela, o sea que los sociólogos junto con pedagogos se pusieron a pensar cuál era la función social de la escuela en la sociedad de la que forma parte. Entonces los estudios empezaron a investigar qué lugar o qué hace la escuela y qué cosas cumple, para qué está, ¿no? De alguna manera. Entonces esas teorías están pensando para qué está la escuela y van a intentar responder qué función cumple. Y ahí diferenciamos las del consenso de las del conflicto. Como para las teorías del consenso, la sociedad debe ser armónica, cada uno tiene que cumplir una función y cada cosa cumple una función, ¿sí? Entonces la escuela va a cumplir la función de transmisión cultural para que te incorpores en el mundo social, ¿sí? En el lugar que te toca y de la manera que te toca. No está cuestionándose que a vos te tocó un lugar y a otro le tocó otra. Eso no, porque según estas posturas, cada uno le toca el lugar que le tocó porque es necesario mantener la armonía, ¿sí? Porque sin armonía o sin consenso no es posible el avance. Esto dentro de estas teorías del consenso. Entonces, para estas posturas, la escuela cumple una función necesaria de incorporar a las nuevas generaciones al mundo social en el lugar que les tocó. Incluso, dentro de esta teoría está la función, la teoría del funcionalismo, que habla de roles. Cada uno cumple un rol. Y es por tu esfuerzo que llegás al lugar que te toca. Si vos te esforzás lo suficiente, entonces escalás en el lugar social. Vamos a debatir un poco al respecto de esto. También van a encontrar en estas mismas posturas la teoría del capital humano, que es más nueva, más del 60, de los años 60, pero con la misma lógica, ¿no? De que si vos te esforzás, o de que si uno invierte en educación, entonces redunda en una mejora. Pero nada que tenga que ver con romper la función de la escuela. La escuela se encarga de distribuir según el rol o el lugar que te toca. ¿Bien? De la vereda de enfrente está la teoría del conflicto. La teoría del conflicto parte de pensar que la sociedad es conflictiva y es desigual. Entonces, dentro de estas teorías, y para estas teorías, la escuela reproduce. ¿Qué reproduce? Las desigualdades, ¿sí? Para estas teorías, la escuela es un aparato o un instrumento de las clases que dominan. Entonces la escuela se encarga de decirle a cada cual que la ideología que domina es la de la clase, de alguna manera, capitalista, ¿no? La que tiene, la que domina por sobre otros. Después hay diferencias dentro de estas teorías en cómo se lleva adelante la reproducción, ¿no?
La escuela reproduce, bueno, pero ¿cómo? Algunas te dicen que se hace lo mismo que en las fábricas, las mismas relaciones de producción, otras te van a decir que se reproduce la cultura, entonces se impone una determinada cultura, entonces todos vamos a salir pensando que la cultura que domina es la que vale, de alguna manera, la legítima, pero todas dicen básicamente que la escuela reproduce. ¿Para qué está? Para reproducir las desigualdades, básicamente. Las grandes críticas que reciben estas posturas que piensan que la escuela reproduce es justamente que no hay lugar a cambios. Si la escuela solo reproduce, entonces no hay nada que hacer. Como que me voy a mi casa y me voy amargado, pero no tengo nada por hacer. Y de alguna manera, además, limitan la acción de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de los sujetos que intervienen en la realidad, por ejemplo nosotros, cada uno de nosotros toma lo que escucha y piensa y acciona al respecto. No todos accionamos de la misma manera. Algunos accionan de una manera, otros de otra. A veces accionamos y reproducimos, pero no importa. De alguna manera, cada uno lo procesa, ¿sí? Entonces, la gran crítica que se le hace a estas posturas que piensan que la escuela solo reproduce es eso. Si solo reproduce, son robots. Ahí es cuando aparecen las nuevas pedagogías. Las nuevas pedagogías van a decir, todo muy lindo, la escuela puede que reproduzca, estaban de acuerdo, pero no solo reproduce, ¿sí? No solo reproduce porque en el interior de la escuela suceden más cosas que la reproducción. No solo nos meten en la cabeza cosas que quieren que pensemos. Claro, ahí es donde entra el ejemplo del currículum oculto. Exactamente, ahí empiezan a aparecer los estudios en el campo curricular, habían empezado hacía mucho tiempo, ¿no? Pero específicamente con el currículum oculto, a decir que no solo se transmite aquello que se dice, también hay muchas cosas que se transmiten, pero que no se dicen. En torno a la peli, profe, eso yo lo veía porque, por ejemplo, los chicos no sabían cómo desenvolverse con personas de su edad, con personas que no fueran del entorno familiar. Viste que cuando el chico va a comprar, que se encuentra con las chicas, como que le da vergüenza y no les habla, así se pone rinco. Bueno, ahí es donde tenemos... A mí me pasó que cuando yo vi la peli, digo, bueno, pero está en un lugar donde no hay nada de nada. Y después pensando, digo, si yo hoy, ponele, terminando la primaria, o no, ni siquiera la primaria, sin asistir a la escuela, digo, ¿qué me cambia? A ver, ¿qué parte hay de la escuela que yo necesitaría como socializar, por ejemplo, ¿no? En la película, no sé, espero que la hayan visto porque si no se las recago, perdón. Igual la van a ver todos, así. Están en el medio de no sé dónde, no hay nada. Pero ponerle yo en mi caso, si mi mamá, ponerle mi papá, mi tío, mi tía, mi hermano, me enseñan todas estas cosas que uno va aprendiendo en la primaria, que es obligatoria, no sé si la secundaria también, ¿qué necesito de la escuela? ¿Entendés ahí? No. Eso es lo que me preguntaba yo ese día. Digo, bueno, si es contenidos, bueno, sí, aprendo contenido, puedo aprenderlo en mi casa. Si aprendo valores, sí, en ambas aprendo valores. Disciplinas, sí, hay que aprender disciplina. Entonces, como que lo pensé más por el lado de acá, lo urbano, digamos, no en el medio de la montaña, porque en el medio de la montaña no sé qué hay ahí, no conozco nada, ni un ejemplo. En realidad... Lo pensé más por si yo estuviera acá, o cualquier persona que no asista acá en cualquier lado, donde haya más personas que te puedan enseñar o que te capaciten para
para transferir un contenido, por Igual ejemplo. viste que en su cuanto papá a le la... enseñaba muchos contenidos de Es la que sabían escuela. una Sí, bocha eso. sabían. El tema es Pero, que les costaba sociabilizar. No podían claro, encajar eso, con no el tema sabían de que, sociabilizar con gente de su tal cual. edad, no. Bueno, Eso es cuando lo el pibe le que... dice a la chica, bueno, ya nos casamos, qué sé yo, bueno, te puedo esperar, dice, para tener relaciones. O sea, la mina no entendía nada, no entendía qué le estaba diciendo. Y él quedó como ahí reavergonzado, y eso es lo que nos faltaría si estuvieras en un lugar así, porque después si no vas, yo no sé, profe, puedo equivocarme, pero si no asisto a la escuela desde la primaria, lo que se transmite es el lenguaje y saber relacionarte, el lenguaje primero, lo cultural, lo económico, tenés que saber eso también, si no, no se reproduce nada. Sí, Puedo- por Es eso fuerte igual el debate. Yo creo que Me puse tiene que ver ahí y también con digo, el bueno, medio social. bueno, ahí Damaris te trae que el contexto social influye y va a influir. Bueno, es clave, es clave para pensar la educación como derecho, como arrancamos a hablar la otra vez, ¿sí? Porque no todos tenemos las mismas realidades y las mismas posibilidades, ni el mismo contexto. Claramente esta familia podía y decidía asumir esa responsabilidad sabiendo lo que le iba a suceder, sabiendo que les iba a claro, costar. eso, con sus ideologías. E incluso cuando la madre pasa lo que le pasó, van y hacen lo que quería hacer la madre, no importa. Fiel a sus políticas, fiel a sus ideologías, viste que no cambiaron nada. Yo lo miraba y digo, bueno, sí, es una peli, no sé si puede pasar, qué sé yo, capaz que Pero sí. lo importante Profe, más allá de lo ficcional, ¿no? Por supuesto hay mucho de ficción, pero digo, el debate es sobre la desescolarización. ¿Podemos pensar en un mundo sin escuelas? ¿Para qué vamos cuando vamos a la escuela? Pensemos eso porque en el nuevo contexto, hoy, en el contexto actual, la información sobra. Los contenidos los puedo buscar en cualquier lado. Ustedes pueden buscarla, googlean Illich y van a encontrar. Bueno, igual la pandemia demostró que la escuela es necesaria, me parece, porque tanto chicos como grandes estaban a los gritos pidiendo volver a la escuela, por más que se dice que se aprende y se enseña fuera de la escuela, pero... Bien, profe, la yo por pandemia nos ejemplo, invita. Sí, Rocío. yo tuve una, como que vi como la escuela tradicional que forzaba tanto a los chicos a estudiar, me sonó mucho, por ejemplo, a lo que el hombre hacía en la película. Forzar a los hijos a tal nivel de que aprendan, que también se olvidó la parte humana, la parte que empiezan a ver con la pedagogía, que es la parte tanto como social, tanto humana, tanto la relación que necesita el ser humano para vivir. Por ejemplo, a mí me encantó de que el padre le enseñe tanto y que le esfuerce de tal manera que vos decís, chabón, saben banda, pero no saben lo que es la sociedad. Entonces, cuando los hijos se empiezan a revelar, fue como que también lo empecé a pensar con el libro, cómo se tuvieron que haber revelado la pedagogía para poder introducirse en el sistema educativo para ver al niño, que sociabilice, que desempeñe. Bueno, pero justamente esto que vos decís, el disparador es pensar si un mundo sin escuelas es viable, es posible, lo queremos, no lo queremos, porque necesitamos ubicar a la escuela. Muticia decía, la pandemia nos demuestra que la escuela es necesaria. Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Qué le pedimos a la escuela que haga? ¿Desde qué lugar? Es que igual somos sujetos que nacemos y crecemos en sociedad, y eso también nos estructura y nos ayuda a crecer y adquirir la cultura de la escuela. Exactamente. Entonces tenemos que priorizar esas cuestiones. Nos invita a conocer la diferencia.
porque esta familia, por supuesto ese papá, le enseñó un montón, pero le limitó otras posibilidades, de conocer que otras realidades son posibles. Otras historias son posibles y también válidas. Sí. Yo con el autor que a nosotros nos tocó, hay una parte donde dice que la educación propone al niño lo bueno de la cultura, digamos, para que él pueda construir y, digamos, que sea más variado para el niño pueda desarrollar. Claro, que pueda conocer cosas distintas, pero digo, si la institución escolar genera ese espacio de conocer que otras realidades son posibles, que las configuraciones familiares son diferentes, válidas, valiosas, pero diferentes, y que puede haber mejores o peores, pero cada uno tiene la suya, o qué le gustaría a cada uno que pasara. Por ejemplo, a mí en la película me tocó mucho como mamá el ver el padre que se esforzaba mucho en que sus hijos sepan, está bien, le limitó muchas cosas, pero se esforzaba en que los hijos sepan, aprendan, que el estudio en casa, y después vi, por ejemplo, ahí el entrelace de la familia de la hermana, que por ejemplo la mujer, ay, mis hijos van a la escuela, están en la escuela, pero los hijos no sabían nada. Sí. Entonces, es como que tienen que entrelazar, la sociedad tenemos que entrelazar, tanto como mi hijo va a la escuela, pero yo también le tengo que dar una educación acá en casa. Vamos de la mano. Si no Las vamos dos de la mano, instituciones serían. Bueno, esta es otra cuestión bien interesante, la relación familia-escuela. Porque la familia es súper importante, tiene que estar en relación con lo escolar, pero lo que hay que reformular o resignificar tiene que ver con la lógica al interior de la escuela. Hay algo de la lógica escolar que no condice con el nuevo contexto, con la nueva realidad, con lo que se necesita. Me parece que es eso lo que donde tenemos que focalizar. Y por supuesto, volver a la relación entre familia y escuela para que las familias confíen, porque hoy no se confía, como que el vínculo está quebrado de alguna manera. Lo mandamos a la escuela porque, ¿por qué? Ahí el por qué, ajá, y es lo que quiero que trabajemos. Claro. A ver, la profe. típica familia de lo mandamos a la escuela para que aprenda. En vez de darse cuenta que también en casa es lo mismo. Pero claro, para que aprenda qué cosas, para que... Claro, a ver, profe, vos, a ver, ¿para qué? Porque yo lo charlé con todos los chicos y le digo, sí, está bien, vamos para esto, pero ¿para qué? ¿Para qué eso? Para Bien, mí no para sé. sociabilizar, porque eso no lo Pero aprendiste en un nada. libro. Claro. Pero es re importante en la cultura, o sea, cómo crecer. Porque ponele, hablas con un papá que tiene que mandar a un nene al jardín, ¿por qué querés? Y te dice para que estén con otros nenes, y bueno, y eso conlleva para que estén con otros nenes también. Tiene un porqué. Sí, pero también lo podés llevar a otro lado que no sea la escuela. Sí, en eso también coincido, pero ahí, si hay algo que tiene de especificidad el ámbito escolar o la escuela, tiene una función, tiene la intención, Yo creo que en otras tienen que instituciones ver no. Claro, el educar. porque la escuela también moldea, digamos, porque tenés horarios, Si así lo quisiéramos. Lo que pasa que, como decís, Damaris, moldear, si así quisiéramos. La verdad es que si moldeamos a cada cual, lo hacemos semejante a uno. A uno, ¿quién sería la pregunta? Más que yo no promovería moldear, muy por el contrario, alejarnos de la idea de moldear. Me parece que tu idea tiene que ver con los tiempos y los espacios y demás,
Y hay que también, hay que pensar si eso hoy sirve. Hoy sirve. Esos plazos y esos tiempos son reales, tan pautados, tan diferenciados, tan fragmentados hasta incluso. Pero bueno, esta es recién el punto de partida del debate. La idea es que debatamos de esto con muchos autores y que ustedes puedan ir construyendo su versión de los hechos, digamos, porque de hecho son los que van a trabajar adentro de una escuela. Entonces, darle el sentido de para qué voy a la escuela como docente es lo que quiero que se lleven, digamos. Pero bueno, básicamente, retomando lo que veníamos diciendo antes de la película que apareció con la desescolarización muy fuerte, estábamos diciendo que las nuevas pedagogías se meten adentro de la escuela y dicen que dentro de la escuela pasan cosas más allá de la reproducción, que hay posibilidades de acción y de transformación, así como también hay reproducción, hay cambio. ¿Esa es la diferencia, profe? Sí, la diferencia las teorías que no se metieron y sí la nueva corriente. Las nuevas corrientes se metió pusieron a dentro. pensar en el interior de la escuela qué pasaba, y claro. encontraron, por ejemplo, la teoría de los códigos educativos, que es de un señor Bernstein, dice que se usan lenguajes, hasta un vocabulario, con palabras específicas, que remiten a una estructura de clase. Entonces, si vos no tenés ese código, te quedás fuera. Entonces, al interior de la escuela se reproduce, pero si vos te das cuenta que tiene que ver con el código porque no tenés acceso a él, entonces hay que trabajar sobre las palabras, sobre lo mismo que se transmite, para poder hacer alguna transformación. Estos autores analizan eso, ¿no? La teoría de los códigos educativos, la teoría de la vida cotidiana, o sea, qué pasa en la vida cotidiana de las escuelas, el currículum oculto. Básicamente hay posibilidades de hacer cambios más allá de la reproducción. Estas son las nuevas pedagogías y los nuevos pensamientos, ¿no? Lo que nos invitan a pensar es, miremos qué sucede, porque cuando transcurren las cosas, se van construyendo. Se pueden construir para seguir reproduciendo, ojo, pero también se puede construir para transformar, para modificar, para cambiar nuevas y poner nuevas lógicas, ¿no? Nuevos sentidos. Esto es lo que trabajan en el capítulo 3, ¿bien? Y es lo que yo les mandé en el videíto. También les envié, si vieron, un texto. Junto con el videíto les mandé un texto de 3 páginas que dice Desnaturalizando el derecho a la educación. Me gustaría, porque hoy ya es demasiada información, pero la idea era trabajar sobre el recorrido histórico. En el capítulo 4 del ABC, de la educación ayer, hoy, mañana, en el capítulo 4 hay un recorrido histórico del sistema educativo argentino, ¿sí? Desde que se constituyó hasta la actualidad. Nosotros lo vamos a ver de la mano del texto que les envié. Así que imagínense que hay 15 hojas resumidas en 3. Entonces, ¿qué les voy a pedir que hagan con ese texto? Lo leen, marcan todas las ideas, todos los que creen que son conceptos claves. Ojo, hay 1.000.000, un montón. Y tenemos que detenernos en cada uno, porque, por ejemplo, desde el inicio habla, por ejemplo, del proyecto oligárquico. ¿Saben lo que es el proyecto oligárquico? ¿Lo vieron en historia? No, lo están viendo en historia. Sí, para las clases más
más altas. Bien, ¿y en qué contexto? ¿En qué año? Allá lejos y Bocha, hace no tiempo. sé. Hace bocha, es cierto, hacia 1880, ¿sí? Pero desde aquel momento tenemos que empezar, porque desde aquel momento es que se constituye el sistema educativo argentino. Entonces, quiero que marquen en ese texto todos los conceptos que consideran importantes y que además pueden conocerlos o no conocerlos, porque llega desde ahí hasta la actualidad. Todas, marquen, van a encontrar leyes, márquenlas, y las vamos a ir trabajando el encuentro que viene, ¿sí? Abajo de todo hay un par de reseñas. Reseñas, yo les dije que sobre el libro de Freire íbamos a hacer una reseña, que no es un resumen, que no es una síntesis, porque me cansé de encontrar copias de internet, y no quiero que me pase, entonces, y quiero que lo lean. Entonces, con esas dos cosas en mi cabeza, les voy a proponer hacer una reseña. Una reseña es un texto corto, de casi media carilla, no más de media carilla, en donde se cuenta de qué se trata el libro que eligieron, y además su opinión al respecto. Su recomendación, ¿por qué la recomendarían ese libro? Y como es, para recomendarme tienen que decir cosas de ese libro que leyeron, básicamente, ¿sí? Por eso les puse abajo algunas reseñas, ¿sí? Para que vean más o menos de qué se trata, que no son ni muy largas, que hay algunas hasta apreciaciones personales, ¿sí? Y yo les voy a pasar algo que les dé características acerca de la reseña, y piensen que la reseña va a estar para ser elaborada para dentro de unos 10 días, no más que eso. ¿Sí? Digo para los que no leyeron, porque lo van a tener que hacer sobre el libro que leyeron. Pero vamos de a poquito trabajando sobre la reseña. ¿Está bien? Entonces, pasando en limpio. Hoy tenemos mucha información. Trabajen para la próxima con el texto que les envié, que es sobre el recorrido histórico. Yo, para el miércoles que viene, les voy a mandar, como mandé hoy, un videíto introductorio de ese recorrido histórico, y después vamos a retomarlo. ¿Está bien? Y vamos a trabajar sobre el optimismo pedagógico. Palabra clave si la hay. Optimismo pedagógico. Que tiene que ver con pensar que con la educación resolvemos todo. Resolvemos la pobreza, resolvemos las desigualdades, resolvemos las cuestiones económicas. Bueno, ahí ustedes debatirán, ¿sí? Si con eso solo alcanza o tiene que estar acompañado de otras cuestiones. ¿Bien? Entonces, creo que tienen tiempo hasta este viernes, si mal no me equivoco, para participar del foro de la peli, para mandar la actividad del audio o el video, como más les convenga. Y para el encuentro que viene, leemos este texto que yo les mandé. Si pueden leer el capítulo 4 de la educación ayer, hoy y mañana, van a tener más información todavía. ¿Bien? Y ya después dejamos ese libro, porque me cansa, y empezamos a trabajar sobre textos por semana. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces nos vemos el próximo... para saludarme sí me saluda. Me voy a enojar un día cuando me los encuentre.
esto no va a quedar así, dicen las malas lenguas. Y por Profe, supuesto, yo quería sí, hacerle una consulta, dale. pero después de la Ah, clase. bueno. Sí, y yo me hiciste acordar, Maca, ahora que me dijiste. Tienen profe nueva de TICS. Nada que ver, pero esperen que voy a dejar de